Bien, pues bienvenidos otra vez a esta nueva unidad de la Biblioteca Aseguradora, en el cual en el mes de marzo vamos a empezar el seguro de automóviles, intentando aclarar específicamente las coberturas más importantes a tener en cuenta, quiénes son las personas que deben asegurarse, los criterios de tarificación, el sistema bonus-malus de bonificación y penalización y además los aspectos importantes a la hora de contratar el seguro. Estas son las ideas básicas que vamos a tener en cuenta en esta primera unidad de esta primera semana del mes, pero a lo largo de las siguientes unidades hasta concluir el curso de automóviles vamos a ir viendo qué peculiaridades en las coberturas, qué aspectos hay que tener en cuenta propios de la responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, qué es importante tener en cuenta en cuanto al conductor y los accidentes que pueden afectar al mismo en cuanto a la asistencia sanitaria y otras prestaciones importantes a tener en cuenta, los criterios de valoración de los vehículos, en fin, aspectos que no siempre concretamos con profundidad y que pueden ser de utilidad, sobre todo no olvidarnos y de manera muy importante cuando al contratar comparamos solamente el precio. Vamos a fijarnos a intentar delimitar estas características fundamentales a lo largo de este mes y que sean de utilidad no ya solo para conocer las características y el funcionamiento del seguro de automóviles, sino además para utilizarlo adecuadamente en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, lo que vamos a ver es el concepto. El seguro de circulación es obligatorio. Cualquier vehículo a motor es necesario, obligatorio, que se encuentre con un seguro obligatorio que al menos dé cobertura a los daños a terceros derivados de la utilización de este vehículo. Y esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto al criterio de utilización, bien sea por vía pública o privada. La vía pública son las carreteras convencionales, nacionales, comarcales, cualquier autovía, etcétera, pero además hay que tener en cuenta que aunque no circule por una vía apta para circulación de carácter público, si es un recinto privado, un recinto de empresa, un polígono industrial, en un complejo industrial, acotado por la parcela de una empresa, pero el vehículo circula en el perímetro y cualquier otro vehículo puede circular dentro de las instalaciones, cualquier vehículo que circule por la misma ubicación debe contar con el seguro de circulación. ¿Y qué tipo de vehículos? Pues realmente en la legislación solamente están excluidos los juguetes y la silla de ruedas. Cualquier otro vehículo, sea turismo, camión, cabeza tractora o similar, debe disponer de un seguro de circulación, incluso aunque sean vehículos industriales, carretillas elevadoras, siempre que el uso no sea específico para la actividad en la cual está conferido. Es decir, una carretilla elevadora dentro de una nave industrial que es exclusivamente almacena las mercancías y sirve exclusivamente para esas funciones propias industriales, lógicamente no tiene por qué disponer de un seguro de circulación. Ahora bien, en el momento que salga de la nave industrial, se desplace por la vía privada, aunque sea vía privada y no por el polígono, o incluso saliendo del perímetro de la nave y circule por alguna vía pública o privada, pero dentro del recinto de las instalaciones propias de la empresa o del complejo del polígono, este vehículo debe disponer de seguro de circulación. Cualquier daño que se produzca derivado de la circulación de una carretilla elevadora o de maquinaria industrial, sin ser por los usos propios que están conferidos, daría lugar a una cobertura derivada del seguro de circulación que, de no disponerlo, no estaría cubierto por cualquier otro seguro de responsabilidad civil de la empresa. ¿Quién debe asegurarse? Lógicamente, el tomador, que es la persona que contrata el seguro, es quien adquiere las obligaciones y derechos del contrato de seguro, pero realmente el propietario es el que tiene la obligación como tal de, al disponer un vehículo a motor que circula por una vía, debe disponer del seguro obligatorio de circulación. Las personas asegurables, el tomador no necesitaría tener el permiso de circulación, dado que cualquier persona o física o jurídica podría contratar el seguro para un vehículo sin necesidad de que él lo utilice o sin la necesidad de que lo piense utilizar en el futuro. Lo utiliza para su desplazamiento, pero puede ser otra persona la que realmente lo conduzca y que lo utilice en las actividades propias de la circulación. El propietario en cualquier momento podría hacer uso del vehículo y de alguna manera los seguros tienen en cuenta que la condición de propietario le confiere la disponibilidad del vehículo en cualquier momento. Por tanto, el propietario debe tener el permiso de circulación. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones y por temas fiscales puede ser el propietario una persona que no disponga del carnet de circulación y no lo tenga y por tanto serían excepciones que de alguna manera están concebidas en el seguro para aceptarlo sin necesidad de que tenga el permiso de circulación, puede ser el propietario con tal de que no esté declarado como conductor habitual.
En los conductores del seguro, lógicamente, siempre ha de figurar como primera persona o conductor habitual aquel que habitualmente o frecuentemente es el que lo utiliza. En ocasiones, de manera familiar o de manera empresarial, puede haber diferentes conductores que hagan uso del vehículo y en ese caso debemos escoger como principal aquel que con mayor frecuencia lo utilice. Luego surge la duda de conductor ocasional. El conductor ocasional debe ser aquel entre los posibles que de alguna manera pensemos que tiene un mayor riesgo derivado de sus circunstancias particulares, principalmente por la edad. Cuanto más joven sea la persona, hemos de considerar que tiene mayor riesgo, no porque sea mejor o peor conductor, sino porque las compañías aseguradoras, por frecuencia siniestral, consideran que tiene un mayor riesgo o probabilidad de ocurrencia de un siniestro en aquellas personas con menor antigüedad en el permiso de conducir y con menor uso del mismo. Por tanto, una persona joven y además con menor antigüedad del carné serían, en caso de igualdad de edad, pues nos iríamos a aquel que tenga menor antigüedad en el carné. En caso de que las personas posibles superen la edad mínima en la cual las compañías pues ponen freno a la contratación, deberemos pensar en aquellos que tengan una menor antigüedad de carné. ¿Qué ocurriría de no declararlos? Pues es un problema. Depende también de cada compañía aseguradora, pero como norma general, si surge un siniestro en la utilización del vehículo derivado de una persona que conduce el vehículo no declarada, si esta persona está excluida de las normas de contratación, la compañía aseguradora rechazaría el siniestro, y si fuese por que sí está incluido o aceptado pero con una sobreprima, aplicaría la regla de equidad. ¿Qué quiere decir la regla de equidad? Recalcularía el precio del seguro teniendo en cuenta las condiciones del conductor no declarado y con ese precio calcularía la proporción de la prima pagada sobre la que correspondería y pagaría el siniestro en la misma proporción. Si hay terceros, no cabe duda que ante terceros la compañía va a ser difícil que eluda la obligación de pago y por tanto lo pagará, con la posibilidad lógicamente de repercutir contra su propio asegurado de no haber cumplido o haber incurrido en esta situación de no haber declarado estos conductores. Por tanto, es muy necesario adecuar la cobertura y adecuar el uso del vehículo y en el seguro a la comunicación a la compañía de los posibles cambios que puedan afectar. Si no está excluido y se acepta y no ha sido declarado previamente a la ocurrencia del siniestro ese conductor de mayor riesgo que la compañía le aplicaría una sobreprima, en este caso los daños a terceros pasaría igual, los atendería aunque podría repercutir la parte que no aceptaría de la indemnización en la proporción que se recalcule y en los daños propios lógicamente solo atendería de los que se produzcan al propio vehículo, solo atendería en la proporción que represente la prima pagada sobre la que hubiera tenido que pagar, de haberlo comunicado adecuadamente. Por tanto, es necesario verificar bien los conductores declarados a la hora de hacer uso del seguro de circulación. Los criterios de tarificación son muy amplios o restrictivos dependiendo de la compañía aseguradora. No cabe duda que lo básico y fundamental a tener en cuenta sobre las personas es la edad, la antigüedad en carné, el NIF del tomador para saber con la experiencia siniestral de otros vehículos si tiene experiencia en la conducción de otro tipo de vehículos asegurados, pues qué bonificación le puede corresponder por su histórico de siniestralidad, la localidad de residencia, importante, no ya solo poner adecuadamente en una cotización la provincia, en ocasiones no sabemos el código postal de forma específica y ponemos uno que sabemos que corresponde a la provincia, pero no es exactamente el mismo que corresponde a la ubicación del domicilio. Puede influir en la cotización que luego al contratar y poniendo el código correcto, el sistema de la compañía recalcule con un precio diferente y en ocasiones más caro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay compañías que el hecho de ser urbano, rural, puede significar una variación al precio del seguro a veces significativa. Sobre los vehículos, la marca, modelo y versión, no cabe duda que es lo principal y fundamental, la potencia y la relación de posible sobrepotencia del vehículo en cuanto a su capacidad y la que dispone, el color, que en ocasiones puede ser susceptible incluso de que recalcule a más o menos precio, los kilómetros que se efectúan al año, el lugar donde se guarda, en fin, puede haber una amplia consideración de circunstancias que pueden influir en que el precio del seguro varíe en un sentido u otro. Son los criterios más frecuentes, pero no cabe duda que no hay que ser muy susceptible al análisis previo, sino simplemente saber que pueden influir una serie de parámetros a la hora de limitar el precio del seguro.
El sistema bonus-malus significa que conforme entremos en el seguro a lo largo de la vida útil del contrato, pues va a haber una modificación en el precio, generalmente a favor nuestra si es que no tenemos siniestros a lo largo de los años, y penalizándolo y recargando la prima si se produce siniestralidad. En principio, si es la primera contratación, entramos en una zona que se considera neutra, un precio intermedio, ni muy caro ni muy barato, y conforme vayan pasando los años y mejoremos en siniestralidad, iremos bonificando la tarifa hasta alcanzar un 50 o un 60% de bonificación sobre la prima inicial. No cabe duda que se va produciendo un incremento de tarifa, además de la bonificación por no siniestralidad, y a veces no es exacto lo que percibe el cliente de la reducción que le espera, pero no cabe duda que se va a ir produciendo. Cuando lleguemos al tope máximo del 60%, ya solamente se van a ir produciendo incrementos de tarifa conforme la compañía adecue sus tarifas a la siniestralidad y al coste medio de los siniestros que experimenta a lo largo del tiempo. Cuando se produce un cambio de seguro o un cambio de vehículo, o compramos un vehículo nuevo y tenemos otro seguro, sí va a ser importante en considerar nuestra experiencia siniestral, porque nos puede bonificar, sobre todo si hemos tenido en los últimos años una experiencia satisfactoria en la que no hemos producido siniestros. Entramos con la bonificación que nos corresponda e iremos mejorando o perjudicando en función de que tengamos siniestros, y va a producir o bien el mantenimiento del 60% o bien el ir perdiendo alguna bonificación en función a los siniestros que seamos responsables. Cabe duda que una experiencia siniestral repetida negativa produciría al cabo de unos años posiblemente el rechazo de la aseguradora a mantener el contrato, lo cual implica, tanto en esta situación de que los siniestros sean frecuentes y la compañía nos lo rechace y vayamos a otra compañía y a su vez también no nos acepte la contratación, al igual que una persona joven que por la edad no lo acepten, como el consorcio de compensación de seguros facilita el aseguramiento de todos aquellos personas que circulan con el vehículo, tienen capacidad para hacerlo, aunque el sector privado no les asegure por las circunstancias personales de sus normas de contratación. En este caso, el consorcio de compensación de seguros les aseguraría. No a lo mejor en la misma nivel de protección que les gustaría de todo riesgo, pero sí al menos en las coberturas obligatorias y voluntarias y alguna cobertura complementaria. Esto es de contratación directa con el consorcio de compensación de seguros, y con tal de tener 2 rechazos ya se conseguiría la contratación. Bueno, esto sería una circunstancia derivada de la peor de las circunstancias, que por siniestralidad, al cabo de 2 o 3 años y por frecuencia, la compañía aseguradora nos rechazase y tuviésemos que acudir a otra compañía aseguradora o incluso al consorcio derivado de que ninguna o las más próximas no nos quisieran contratar el seguro. Y algo importante, y es que ¿qué conviene revisar al contratar un seguro? Normalmente nos fijamos en el precio, cuando realizamos la primera contratación, y cuando una vez contratado el seguro, al cabo de 1 año o 2, pensamos que con el mismo nivel de protección podemos conseguir un precio más barato. ¿Quién no está tentado a validar, cuantificar, estimar, cotizar, consultar de qué manera el precio del seguro lo podemos reducir, aparentemente no reduciendo las coberturas? Bueno, es necesario revisar bien el contrato, porque aparentemente parece que todos los contratos de seguro cubren igual o asimilablemente igual, y realmente puede haber diferencias, en algún caso más de los que vamos a comentar, pero en concreto y especialmente en la asistencia en viaje, en el seguro voluntario, complementario al seguro obligatorio de circulación, en la atención o la asistencia y la cobertura derivada de un accidente del conductor. Lo vamos a analizar con detenimiento en las siguientes unidades. También la valoración del vehículo, cómo se valora los primeros años y sucesivos en cuanto a valor de nuevo o el valor venal. Vamos a aclarar cómo se conceptúan estos conceptos para las compañías aseguradoras, y algo novedoso que es el vehículo de sustitución. Derivado principalmente de un accidente, pero por otras situaciones también, el robo o la avería, es posible que la aseguradora nos dé un coche de sustitución mientras que se repara el vehículo asegurado. Es importante ver el alcance de las coberturas y los requisitos para diferenciar con el precio que nos cobra la compañía aseguradora realmente si nos compensa a lo mejor reducir 100 euros de coste anual o algo más, pero pensando que ante una circunstancia imprevista vamos a necesitar una prestación que no nos dé exactamente igual que aquella que nos cobra 100 euros más. No es para defender
el que cobra más del que cobra menos, sino lo importante es saber nosotros como usuarios y al mismo tiempo en la parte que asesoremos a otros clientes de qué manera los contratos pueden diferenciar el ámbito de protección y relacionarlo con el precio. Por ello, en esta primera unidad queríamos fijar estos conceptos como base de lo que vamos a ir analizando a lo largo de las siguientes unidades. Esperamos que sean de vuestra utilidad y os esperamos en las siguientes semanas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.